Imagina por un momento que el futuro de los celulares ya no es tener pantallas curvas, ni tamaños más grandes, ni cámaras con miles de megapíxeles. Imagina, en cambio, un dispositivo que cambia de forma según lo necesites. Un teléfono que, al abrirlo, se convierte en una tablet. Y que, al extenderlo por completo, se transforma prácticamente en una estación de trabajo portátil. Suena como un prototipo sacado de un laboratorio secreto, pero no lo es. Es real. Y Samsung acaba de presentarlo oficialmente. El Galaxy Z Trifold, el primer smartphone de triple pliegue de la compañía y posiblemente el dispositivo más arriesgado, ambicioso e innovador que la marca ha lanzado en los últimos años. Hoy vamos a explorar a fondo este nuevo concepto que podría redefinir lo que esperamos de un smartphone. El Galaxy Z Trifold no es simplemente otro plegable. No es un Fold, ni un Flip, ni una versión más grande o más costosa. Es una nueva categoría. Una que toma la idea de tener varias formas de uso y la lleva al extremo. Cuando está completamente cerrado, luce como un teléfono relativamente normal, con una pantalla externa de 6.5 pulgadas, compacta, funcional, fácil de usar con una mano. Pero cuando comienzas a desplegarlo, ocurre la magia. Primero se abre como un libro, luego continúa extendiéndose y deja ver su verdadera forma final. Una pantalla dinámica AMOLED 2X de 10 pulgadas, prácticamente del tamaño de una tablet. Una superficie enorme para trabajar, crear, estudiar, diseñar, jugar o simplemente ver contenido como si estuvieras frente a un mini iPad. Pero lo sorprendente del Trifold no es solo su tamaño, sino el mecanismo que utiliza para lograrlo. Samsung ha desarrollado un sistema de dos bisagras independientes llamadas Armor Flex Hinge con estructura reforzada, doble riel interno y materiales pensados para resistir miles y miles de aperturas. Este es un desafío enorme de ingeniería. Cada bisagra debe moverse de manera sincronizada, mantener la tensión correcta, evitar que la pantalla sufra arrugas profundas y además resistir golpes, cambios de temperatura y presión constante. Según Samsung, este sistema está construido con aleaciones avanzadas, paneles reforzados de aluminio y capas protectoras adicionales que ayudan a distribuir el estrés de cada pliegue. Esto convierte al Trifold en el plegable más complejo que la compañía ha creado hasta hoy. Pero un diseño innovador no sirve de nada si no está acompañado de potencia. Y aquí Samsung no se guardó absolutamente nada. Dentro del Trifold encontramos un procesador Snapdragon 8 Elite fabricado en 3 nanómetros, uno de los chips móviles más potentes del momento. A esto se suma una memoria RAM de 16 GB y opciones de almacenamiento de 512 GB o incluso 1 TB, más que suficiente para guardar apps pesadas, archivos de trabajo, fotos, videos, proyectos 3D o contenido multimedia. Y es que este dispositivo no es solo un smartphone, es un híbrido entre teléfono, tablet y mini computadora portátil. Para alimentar semejante pantalla y semejante hardware, Samsung incluyó una batería de 5600 mAh dividida en 3 celdas repartidas en cada panel del dispositivo. Todo esto con carga rápida de 45 watts, carga inalámbrica y la función Power Share para cargar otros dispositivos. Uno de los aspectos más interesantes del Trifold es cómo está pensado para el uso en escenarios reales. Este no es un teléfono para usar solamente en redes sociales o para enviar mensajes. Este es un dispositivo para quienes trabajan, crean y consumen contenido de forma intensiva. Cuando lo despliegas completamente, puedes abrir varias aplicaciones al mismo tiempo en ventanas independientes, moverlas, redimensionarlas y trabajar en cada una simultáneamente. Puedes, por ejemplo, tener abierta una app de edición de documentos, un navegador con referencias y una libreta digital en una tercera ventana para tomar notas con un stylus compatible. O puedes editar fotos mientras ves tutoriales, respondes mensajes y revisas tu correo sin cambiar de pantalla. Es una multitarea real, no simulada, porque la pantalla es lo bastante grande para que trabajar en ella se sienta cómodo, no apretado. Y no solo eso, Samsung ha integrado su ecosistema de productividad, incluyendo Samsung DeX directamente dentro del dispositivo. Esto significa que puedes convertir el Trifold en una computadora con interfaz de escritorio sin necesidad de conectarlo a un monitor.
Puedes conectar un teclado y un mouse por Bluetooth o incluso usarlo como una estación de trabajo portátil con ventanas flotantes, barra de tareas, multitarea avanzada y una experiencia cercana a la de un ordenador tradicional. Piensa en esto. Estás en un viaje, o en una cafetería, o en el aeropuerto, o en el transporte público, y en lugar de sacar una laptop, simplemente despliegas tu teléfono y comienzas a trabajar como si estuvieras frente a un escritorio. La parte de creatividad tampoco se queda atrás. La pantalla grande y la compatibilidad con lápices inteligentes hacen que dibujar, diseñar, editar fotos y videos o retocar imágenes sea una experiencia completamente diferente. La interfaz se adapta, las herramientas se distribuyen de forma más intuitiva y la IA integrada ofrece funciones de edición asistida, selección inteligente, reencuadre automático, mejoras de color y herramientas pensadas para creadores de contenido modernos. Para quienes trabajan en redes sociales, fotografía o diseño, este puede convertirse en un estudio creativo portátil. Ahora hablemos de la cámara, un punto clave para Samsung. En el Trifold, la compañía integró un sensor principal de 200 megapíxeles, acompañado de un ultra gran angular de 12 megapíxeles y un telefoto de 10 megapíxeles con zoom óptico de 3x y zoom digital ampliado. Y aunque no es una cámara orientada a competir con la línea ultra tradicional, sí ofrece un rendimiento de alta gama que mejora gracias a funciones de IA, estabilización avanzada y procesado inteligente para fotos y video. La idea no es que reemplace a una cámara profesional, sino que pueda capturar imágenes de gran calidad en distintos escenarios sin comprometer diseño o grosor, algo extremadamente difícil en un dispositivo plegable triple. Pero más allá de las especificaciones, lo que realmente hace especial al Trifold es la sensación de estar usando el futuro. La experiencia de transformarlo físicamente según lo que necesitas es algo que ningún teléfono tradicional, por más potente que sea, puede ofrecer. Lo usas como teléfono normal, lo abres un poco y tienes más espacio para leer o escribir. Lo abres por completo y tienes una pantalla enorme para trabajar como si fuera una tablet. Lo conectas a periféricos y se convierte en una computadora portátil. 3 dispositivos en uno, y todo en el bolsillo. Por supuesto, un dispositivo de esta categoría no está hecho para todo el mundo. No es para quien solo revisa redes sociales o manda mensajes. No es para quien busca la máxima simplicidad. Este es un dispositivo orientado a personas que viven en multitarea, que necesitan productividad real en movilidad, que trabajan con documentos, que viajan, que crean contenido, que dibujan, que editan fotos o videos, o para quienes simplemente quieren lo último en innovación. Y también es probable que su precio sea elevado, como era de esperarse para una tecnología tan avanzada y un hardware tan complejo. Pero ahí está justamente el punto. No todos los avances tecnológicos están diseñados para el usuario promedio. Algunos existen para empujar la industria hacia adelante, para abrir nuevas categorías que, luego con el tiempo, se vuelven más accesibles. El Trifold demuestra que los plegables no eran una moda pasajera, eran el primer paso hacia una nueva generación de dispositivos móviles con formas cambiantes, flexibles, adaptables y diseñados para combinar varias funciones en un solo cuerpo. Y eso plantea una pregunta importante. ¿Qué sigue? ¿Smartphones que se enrollan? ¿Pantallas que se expanden como papel? ¿Dispositivos que combinan AR, pantallas flexibles y funciones de PC? Lo cierto es que el Trifold no es el final, sino el inicio de una tendencia, una que nos llevará a redefinir lo que consideramos un teléfono. Antes de terminar, imagina un futuro donde tu celular no tenga una sola forma, sino varias, donde tu dispositivo se adapte a lo que haces, no al revés, donde puedas trabajar, crear, jugar y consumir contenido sin límites de espacio. Eso es lo que propone el Galaxy Z Trifold. ¿Será perfecto? No. ¿Será para todos? Tampoco. Pero sí es un paso gigantesco hacia lo que viene. Y ahora quiero preguntarte a ti. Si tuvieras que elegir entre un smartphone tradicional o uno capaz de transformarse en tablet y mini computadora,
¿cuál escogerías? ¿Crees que este tipo de dispositivos son el futuro o solo una curiosidad tecnológica? Me encantará leer tu opinión en los comentarios. Pero si lo tuyo no son los teléfonos con 3 pantallas, entonces aquí te dejo este otro video que seguro te encantará. Sí, el nuevo Poco F8 Ultra. Excelente pantalla, buena batería, el último procesador y el precio, un precio que seguro lo querrás comprar. Dale click, no te lo pierdas.